Estar despierto no significa que los demás duerman. Significa que notaste el sueño mientras todos seguían soñando. Porque hay un momento extraño en la vida de algunas personas. Un momento que no llega anunciado ni puede ser provocado deliberadamente, donde algo se detiene por un instante, y en ese instante, la película de la realidad se congela lo suficiente como para ver el proyector, para notar que todo lo que parecía sólido y definitivo es en realidad una interpretación en movimiento, una construcción activa que la mente elabora sin descanso, y ese reconocimiento cambia algo fundamental, no porque te vuelva mejor que otros, ni porque te otorgue acceso a verdades ocultas, sino porque a partir de ese momento ya no puedes participar del mundo con la misma inconsciencia automática con la que lo hacías antes. Y entonces comienza algo que nadie te advirtió, una forma particular de soledad que no tiene que ver con estar solo, sino con habitar una percepción distinta de la realidad, mientras todos los demás continúan operando desde el modo automático que tú acabas de ver. Observas conversaciones donde la gente defiende posiciones como si fueran verdades absolutas, cuando tú puedes ver con claridad que son solo construcciones mentales temporales. Escuchas preocupaciones que antes compartías, pero que ahora reconoces como patrones repetitivos de pensamiento, sin sustancia real. Participas en dinámicas sociales donde todos representan un papel que creen ser ellos mismos, y tú estás ahí, presente físicamente pero operando desde una frecuencia diferente, viendo la obra mientras actúas en ella. No es que hayas alcanzado iluminación, ni que ahora poseas conocimiento superior, es simplemente que tu mente activó una función que siempre estuvo disponible pero que raramente se utiliza, la capacidad de observar los propios procesos mentales mientras suceden, de notar cómo se construye la experiencia antes de que se solidifique en realidad aparente. Y esa capacidad, una vez activada, no se puede desactivar completamente. Puedes ignorarla temporalmente, puedes distraerte, puedes volver a caer en la identificación automática con tus pensamientos, pero algo en el fondo siempre sabe, siempre recuerda que hay otra manera de mirar. Y desde ese lugar observas el mundo con una mezcla de fascinación y desconcierto. Porque por un lado entiendes perfectamente por qué la gente funciona como funciona. Puedes ver los mecanismos invisibles que los mueven, las creencias no examinadas que dirigen sus decisiones, los miedos ocultos que disfrazan de opiniones, las necesidades no reconocidas que proyectan en circunstancias externas. Todo eso es visible ahora, no porque seas más inteligente, sino porque la perspectiva cambió. Es como ver una película por segunda vez, conociendo ya el final. Los detalles que pasaste por alto la primera vez ahora saltan a la vista. Los hilos que mueven la trama se vuelven obvios. Pero por otro lado también surge una pregunta incómoda que no tiene respuesta fácil. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo vives en un mundo que opera bajo reglas que tú ya no puedes tomar completamente en serio? ¿Cómo te relacionas con personas que están profundamente identificadas con sus narrativas mentales, cuando tú puedes ver que esas narrativas son solo eso? Historias que la mente se cuenta para darle sentido a la experiencia. No puedes señalarlo directamente porque sonarías arrogante o condescendiente. No puedes fingir que no lo ves porque eso te desconecta de tu propia claridad, y no puedes simplemente retirarte del mundo porque la vida sigue requiriendo participación. Entonces empiezas a habitar una especie de doble vida. Por fuera participas en las estructuras sociales, cumples con las expectativas, mantienes conversaciones, tomas decisiones, te mueves en el mundo como todos los demás. Pero por dentro hay una distancia silenciosa, un espacio de observación que nunca se apaga, que nota constantemente la diferencia entre lo que está sucediendo realmente y lo que la mente colectiva cree que está sucediendo. Ves a la gente sufrir por cosas que no existen más que en su interpretación. Ves sistemas enteros construidos sobre premisas que nunca fueron cuestionadas. Ves dramas personales que se repiten en bucle porque nadie se detiene a observar el patrón. Y lo más extraño es que no puedes culpar a nadie por eso, porque entiendes que despertar no es una elección moral, ni un logro personal. Es simplemente algo que sucede cuando ciertas condiciones se alinean. Tal vez fue el dolor acumulado lo que forzó a tu mente a buscar otra perspectiva. Tal vez fue una crisis que rompió las estructuras habituales de pensamiento. Tal vez fue simple curiosidad intelectual llevada lo suficientemente lejos. O tal vez fue puro azar, una configuración neurológica particular,
combinada con experiencias específicas en el momento preciso, pero definitivamente no fue porque fueras más valiente o más sabio que los demás. Y sin embargo, incluso sabiendo eso, la distancia permanece, porque una vez que ves cómo funciona el juego mental, no puedes volver a jugarlo con la misma seriedad. Es como cuando un mago te revela el truco detrás de una ilusión. Puedes seguir apreciando el espectáculo, pero ya no te engaña. Y la vida cotidiana está llena de trucos que ahora puedes ver, el truco de la identidad fija, el truco del tiempo como algo real en lugar de como una construcción conceptual, el truco de los problemas que existen solo porque la mente los mantiene vivos con atención repetitiva, el truco de las emociones que se sienten tan sólidas, pero que dependen completamente de la historia que las acompaña. Observas a alguien angustiado por el futuro, y puedes ver con total claridad que el futuro no existe. Solo existe el pensamiento sobre el futuro sucediendo ahora mismo, y que ese pensamiento genera sensaciones corporales que se interpretan como ansiedad, que a su vez generan más pensamientos sobre el futuro, creando un bucle que se alimenta a sí mismo, y toda esa estructura completa está sucediendo únicamente en el presente, sostenida por la atención que se le dedica. Pero la persona atrapada en eso no puede verlo, porque está tan identificada con el contenido de los pensamientos que no puede observar el proceso que los genera. Y tú quisieras ayudar, quisieras mostrarles lo que ves, pero sabes que no funciona así, porque despertar no es información que se transmite, es una reconfiguración de la percepción que cada mente debe hacer por sí misma. Puedes señalar, puedes sugerir, puedes crear condiciones favorables, pero no puedes hacer que alguien vea lo que aún no está listo para ver. Y la mayoría de la gente no está lista, no porque sean limitados, sino porque el sistema mental en el que operan es funcionalmente adecuado para sus necesidades actuales. El sueño colectivo funciona lo suficientemente bien como para no cuestionarlo. Además, hay algo más complejo todavía, y es que el mundo tal como está estructurado requiere cierto nivel de inconsciencia para funcionar. Requiere que la mayoría de la gente crea en las narrativas colectivas, en el valor del dinero, en la importancia del estatus, en la solidez de las identidades nacionales, en la realidad objetiva del tiempo lineal. Porque todas las instituciones, todos los sistemas económicos, todas las estructuras sociales están construidas sobre esos acuerdos tácitos, y si demasiada gente despertara simultáneamente y viera con claridad que todo eso son construcciones mentales arbitrarias, el andamiaje completo de la civilización tal como la conocemos se volvería inestable. Entonces, te das cuenta de que vivir despierto no te convierte en alguien destinado a cambiar el mundo, te convierte en alguien que puede ver el mundo más claramente mientras participa en él. Sin identificarse completamente con sus reglas, puedes trabajar sin creer que tu valor depende de tu productividad, puedes tener relaciones sin aferrarte a que las personas sean de cierta manera, puedes tener preferencias sin convertirlas en necesidades absolutas, puedes experimentar dolor sin añadirle el sufrimiento de la resistencia mental. Esa es la diferencia práctica. No que tu vida se vuelva perfecta, sino que dejas de añadir capas innecesarias de interpretación dramática a lo que simplemente está sucediendo. Pero la soledad persiste, porque hay algo fundamentalmente aislante en ver lo que otros no ven. No es superioridad, es simplemente diferencia de frecuencia perceptiva. Es como si todos estuvieran viendo la misma película, pero tú pudieras ver además el código binario que la genera. Eso no te hace mejor espectador, solo te hace un espectador diferente, y esa diferencia crea una brecha invisible pero real en casi todas las interacciones. Te encuentras en conversaciones donde la gente debate intensamente sobre temas que tú puedes ver que son falsos dilemas, constructos mentales que solo existen porque ambas partes aceptaron implícitamente ciertas premisas que nunca fueron cuestionadas, y podrías señalarlo. Podrías mostrar cómo toda la discusión se disolvería si se cuestionara la premisa base, pero sabes que eso no sería recibido como claridad, sino como evasión, porque para quien está inmerso en el debate, la discusión se siente absolutamente real e importante, y tu perspectiva más amplia se interpretaría como falta de compromiso o indiferencia. O estás con alguien que te cuenta sus problemas, y puedes ver con total nitidez que el problema no está en las circunstancias externas que describe, sino en la interpretación que hace de esas circunstancias,
puedes ver que está atrapado en un patrón de pensamiento que genera su propio sufrimiento. Pero no puedes simplemente decírselo porque sonaría como si estuvieras invalidando su experiencia. Y además, incluso si lo aceptara intelectualmente, eso no cambiaría nada, porque el patrón opera a un nivel más profundo que el entendimiento conceptual. Así que aprendes a habitar dos mundos simultáneamente. El mundo de las formas donde todo tiene nombres y límites y significados fijos, y el mundo de la percepción directa donde todo es fluido y interconectado, y fundamentalmente vacío de la solidez que aparenta tener. Y la mayoría del tiempo te mueves entre ambos sin conflicto. Pero hay momentos donde la contradicción se vuelve aguda, donde la brecha entre lo que ves y lo que todos pretenden ver se hace tan evidente que te cuestiona si realmente vale la pena estar despierto. Porque estar despierto también tiene su precio. Pierdes la capacidad de perderte completamente en cosas que antes te absorbían. Pierdes el consuelo de culpar a circunstancias externas por tu estado interno, pierdes la comodidad de la certeza absoluta sobre casi todo, y ganas a cambio claridad, libertad interna, y una soledad particular que viene de ver con mayor precisión. No es un mal intercambio, pero tampoco es el paraíso que algunas enseñanzas espirituales prometen. Y entonces surge otra capa más sutil del despertar, que es reconocer que incluso la narrativa de estar despierto es solo otra historia mental, otra construcción de la identidad, tan fabricada como la que dejaste atrás, porque en el momento que empiezas a identificarte como alguien despierto, rodeado de gente dormida, ya creaste una nueva dualidad, un nuevo nosotros versus ellos, una nueva manera de sentirte especial o separado, y eso es exactamente lo opuesto a lo que el despertar revela, que no hay separación real, que todos somos procesos mentales navegando la experiencia con diferentes grados de conciencia sobre lo que está sucediendo. Así que el verdadero despertar no es un estado fijo que alcanzas, y desde el cual juzgas al mundo dormido, es más bien un proceso continuo de soltar identificaciones, incluyendo la identificación con estar despierto, es la capacidad de ver con claridad, sin aferrarte a esa claridad, como si fuera un logro personal, de notar los patrones mentales, sin convertir ese notar en una nueva identidad, de ser consciente, sin hacer de la conciencia un nuevo ego espiritual. Y desde ese lugar, que es más una ausencia de posición que una posición en sí misma, la pregunta sobre cómo vivir en un mundo dormido se disuelve, porque ya no hay un tú despierto separado de un mundo dormido, solo hay experiencias sucediendo con mayor o menor transparencia en diferentes momentos. A veces puedes ver claramente, a veces caes de nuevo en patrones automáticos, a veces otros muestran destellos de lucidez profunda. A veces, tú estás completamente perdido en tus propias construcciones mentales. Todo eso forma parte del mismo proceso, y las personas que antes veías como dormidas, revelan de pronto profundidades que no habías notado, porque tu propia claridad estaba nublada por la historia de estar despierto. Resulta que la conciencia no es un atributo que unos tienen, y otros no. Es más bien una capacidad que fluctúa en todos, que se activa en ciertos momentos, y se adormece en otros, que se manifiesta de formas distintas según el contexto, y que juzgar quién está despierto y quién no, es solo otra manera de no estar realmente despierto. Entonces empiezas a relacionarte con el mundo de otra manera, no como alguien que posee un conocimiento secreto navegando entre ignorantes, sino como una expresión particular de conciencia, interactuando con otras expresiones de conciencia, cada una con su propio grado de transparencia en cada momento. Y esa perspectiva cambia todo, porque ya no hay arrogancia en tu claridad, ni frustración con la inconsciencia ajena, ni soledad existencial por ser el único que ve. Solo hay una participación más relajada en el juego colectivo de la construcción de realidad. Puedes tener conversaciones superficiales sin sentir que estás traicionando tu profundidad. Puedes participar en sistemas que ves como arbitrarios sin sentir que estás comprometiendo tu integridad. Puedes cumplir roles sociales sin identificarte completamente con ellos. Puedes experimentar todo el espectro de la experiencia humana, sin aferrarte a ninguna narrativa sobre lo que debería ser diferente. Y eso no es resignación. Es algo mucho más sutil. Es la libertad de estar completamente presente en lo que es, sin necesitar que sea distinto. Y en cuanto a la soledad, descubres que había dos tipos. Estaba la soledad de sentirte separado por ver diferente. Esa soledad era real pero innecesaria.
porque nacía de identificarte con tu perspectiva, y había otra soledad más fundamental. La soledad de existir como punto de conciencia individual observando el mundo desde un único lugar en el espacio y el tiempo. Esa soledad es inherente a la experiencia de ser, no se puede eliminar ni trascender, pero se puede aceptar sin resistencia. Y quizás, solo quizás, estar despierto en un mundo dormido, no se trata de despertar a otros, ni de cambiar el mundo, ni siquiera de mantener tu propio despertar contra las fuerzas del adormecimiento colectivo. Quizás se trata simplemente de ver con mayor claridad mientras estás aquí, de participar en la danza sin olvidar que es una danza, de habitar plenamente la experiencia humana con todos sus límites, y sus construcciones arbitrarias, y sus patrones repetitivos, pero sin confundir nunca el mapa con el territorio, la interpretación con la realidad, el pensamiento con la verdad. Y si alguien más ve lo que tú ves, entonces por un momento, la soledad se suaviza, porque hay reconocimiento mutuo, una confirmación silenciosa de que sí, esto está sucediendo, esto es real. Esta claridad existe más allá de mi mente individual, pero incluso eso no puedes buscarlo, porque buscarlo ya es caer en la necesidad de validación externa, que es otra forma de no estar realmente despierto. Entonces simplemente continúas, viendo lo que hay que ver, sintiendo lo que hay que sentir, participando sin apego, observando sin juicio, existiendo en esa tensión perpetua entre la forma y lo que la forma señala. Porque al final vivir despierto no es un estado místico de paz permanente, es más bien una vigilia ordinaria en medio del sueño colectivo, donde no hay nada especial en ti, ni nada particularmente defectuoso en los demás. Solo hay diferencia de perspectiva que ya no necesita convertirse en historia sobre despertar, sobre iluminación, sobre superioridad o aislamiento. Hay simplemente esto, lo que sea que esté sucediendo ahora mismo, visto con mayor o menor claridad según el momento, y eso es suficiente, o tal vez no lo es, pero esa pregunta también es solo otro movimiento de la mente buscando certeza donde no la hay, intentando solidificar en concepto lo que por naturaleza permanece siempre abierto, siempre fluyendo, siempre inacabado, como la pregunta que abrió este texto, que no se resolvió, porque no tenía que resolverse, solo tenía que ser vista, y permanecer ahí, sostenida no por una respuesta sino por la capacidad de mirar, sin necesidad de cerrar. Y quizás, tú también puedas sostener eso. La pregunta sin la urgencia de respuesta, la claridad sin la necesidad de validación, la soledad sin el peso del aislamiento. Solo eso, que no es poco, aunque tampoco es lo que esperabas cuando empezaste a despertar.